Durante años, los crímenes de los soldados de las SS marcaron con horror cada rincón de Europa ocupada. Eran hombres que actuaban con obediencia absoluta, convencidos de una ideología que los preparaba para no sentir remordimiento. Participaron en masacres, deportaciones y ejecuciones sistemáticas, siempre al servicio de un régimen que se desmoronó en 1945, dejando tras de sí millones de muertos y un país en ruinas. Pero con la caída del Tercer Reich, no solo se juzgó a los líderes, también empezó el silencio incómodo de los que quedaron, sus esposas, sus hermanos y, sobre todo, sus hijos. Muchos crecieron sin saber la verdad. Otros la enfrentaron de golpe, al descubrir quién había sido su padre. ¿Cómo se convive con un legado así? Las SS, de guardia personal de Hitler, a la última batalla del Reich. Las SS fueron creadas por Adolf Hitler en abril de 1925 como un pequeño grupo de guardaespaldas personales, pero con el paso de los años y al ritmo del ascenso del movimiento nazi, se convirtieron en una organización con un poder militar y policial tan amplio que terminaron funcionando como un Estado dentro del Estado. Desde 1929 hasta su disolución en 1945, la SS fue dirigida por Heinrich Himmler, quien la transformó de un grupo con menos de 300 miembros a una estructura que ya superaba los 50.000 en el momento en que los nazis llegaron al poder en 1933. Himmler, obsesionado con conceptos de pureza racial, seleccionaba personalmente a los aspirantes, aunque terminó admitiendo a personas de diversos sectores sociales. A diferencia de la CSA, con sus camisas marrones y reputación callejera, los hombres de la SS vestían uniformes negros con insignias particulares, como las S rúnicas, las calaveras y las dagas plateadas, que los hacían sentirse parte de una élite. Cuando Hitler ordenó la eliminación del liderazgo de las SA en 1934, con la participación directa de las SS, estas últimas dejaron de ser una organización subordinada y pasaron a depender directamente de Hitler. Entre 1934 y 1936, Himmler y su colaborador más cercano, Reinhard Heydrich, lograron controlar todas las fuerzas policiales del país, ampliando rápidamente las funciones de la organización. En paralelo, se empezaron a formar unidades militares propias, entrenadas como cualquier unidad del ejército. Para 1939, la SS ya contaba con unos 250.000 miembros y una estructura interna compleja, dividida en dos grandes ramas, la Allgemeine SS, que se ocupaba principalmente de temas raciales y de policía, y la Waffen-SS, que se desarrolló como cuerpo militar paralelo. Dentro de la Allgemeine SS, una de las secciones más importantes fue la Oficina Central de Seguridad del Reich, que dirigía tanto a la policía criminal como a la Gestapo. También coordinaba al Servicio de Seguridad, encargado de labores de inteligencia dentro y fuera de Alemania. Por su parte, la Waffen-SS se organizó en tres grupos principales: la Guardia Personal de Hitler, los batallones de calavera encargados de la administración de los campos de concentración y del sistema de trabajo esclavo, y las tropas de disposición, que llegaron a formar hasta 39 divisiones durante la guerra y actuaban como unidades de combate al lado del ejército regular, conocidas por su disciplina y capacidad ofensiva. Desde el inicio, los miembros de las SS eran formados en ideas de odio racial y eran instruidos para no mostrar compasión. Su lema era «Tu honor es tu lealtad», y su prioridad máxima era obedecer sin cuestionar las órdenes de Hitler. Durante la guerra estuvieron implicados en la ejecución de opositores políticos, miembros de minorías étnicas como los judíos y los romaníes, autoridades comunistas, líderes polacos, partisanos y prisioneros soviéticos. En medio de esta maquinaria represiva, y cuando el Reich ya estaba cercado por todos los frentes, Hitler autorizó una última ofensiva desesperada en el oeste: la Batalla de las Ardenas. Aquella acción, iniciada el 16 de diciembre de 1944, fue el último intento de Alemania por frenar el avance aliado. Las tropas alemanas, incluyendo divisiones de la Waffen-SS, lograron un avance inicial gracias a la niebla invernal que mantuvo a raya a la aviación enemiga y llegaron a estar a solo unos kilómetros del río Mosa.
pero la resistencia en ciudades como Bastogne, las fallas logísticas y la rápida reacción de las fuerzas aliadas, lideradas por Patton y Montgomery, frenaron su impulso. Aunque los alemanes consiguieron retirarse sin ser completamente rodeados, perdieron más de 120.000 hombres y una cantidad de material que jamás podrían reponer. Esa batalla no solo marcó el fracaso de sus últimas reservas ofensivas, sino que dejó claro para muchos soldados que la derrota era inevitable. Fue el principio del colapso. Tras la derrota de Alemania, la organización fue disuelta oficialmente, y el Tribunal de Nuremberg la declaró criminal en 1946, pero detrás de todos los colaboradores quedaron sus familias. ¿Qué pasó con los hijos de aquellos soldados? Gudrun Himmler, la hija que nunca se apartó del legado de las SS. Gudrun Himmler nació en Múnich el 8 de agosto de 1929. Era hija de Heinrich Himmler, jefe supremo de las SS, y de Margarete Boden. Su padre fue una figura clave del régimen nacionalsocialista, organizador de las SS armadas, jefe de la policía y responsable directo de la maquinaria de exterminio implementada durante la guerra. Pero fuera del uniforme, también era padre, y con Gudrun mantenía una relación cercana. Le escribía con frecuencia, la llamaba casi todos los días y la hacía viajar desde Múnich hasta Berlín para visitarlo. La llamaba Pupi, su apodo infantil. Ella lo acompañaba a eventos oficiales, incluso a una visita al campo de concentración de Dachau. Adolf Hitler, a quien conocía como Tío Adolf, le regalaba una muñeca y dulces cada comienzo de año. Durante los años del régimen, Gudrun aparecía en actos junto a su padre, saludaba a oficiales uniformados y posaba sonriente en reuniones del partido. En los diarios de Himmler abundaban referencias a ella, tanto en forma de cartas como en notas personales. La relación era intensa, ella lo admiraba profundamente y él buscaba estar presente a pesar de sus funciones. Cuando el régimen colapsó en 1945, Gudrun tenía 16 años. Himmler intentó negociar con las fuerzas aliadas, fue rechazado por Hitler y más tarde capturado por soldados británicos. Poco después, murió por envenenamiento usando una cápsula de cianuro oculta. Gudrun y su madre fueron arrestadas por las tropas aliadas en el norte de Italia. Fueron trasladadas por centros de detención en varios países. Mientras estuvieron retenidas en Roma, Gudrun hizo una huelga de hambre hasta quedar debilitada. Posteriormente fueron llevadas a Nuremberg para prestar testimonio, y en noviembre de 1946 quedaron en libertad, sin cargos. Ella recordaría ese periodo como el más difícil de su vida, afirmando que fueron tratadas como responsables por los actos de su padre. Más adelante adoptó el apellido Burbitz, al casarse con Wolf-Dieter Burbitz, un autor vinculado a la extrema derecha que llegó a ser funcionario regional del Partido Nacionaldemócrata. Tuvieron 2 hijos. Gudrun nunca rompió con el legado de su padre. Por el contrario, lo defendió de forma constante, asegurando que había sido víctima de una campaña de desprestigio. Participó activamente en redes de apoyo a antiguos miembros de las SS, especialmente en la organización llamada Ayuda Silenciosa, que ofrecía respaldo legal y económico a exoficiales. Colaboró con casos como los de Klaus Barbie y Martin Sommer, y mantenía contacto con un hogar de ancianos cercano a Múnich. Entre 1961 y 1963 trabajó como secretaria, usando un nombre falso, en la sede de la Agencia de Inteligencia de Alemania Occidental. En ese momento, la institución era dirigida por Reinhard Gehlen, un exgeneral contratado por Estados Unidos que incorporó a antiguos oficiales del régimen por su experiencia en Europa del Este. Durante décadas, Gudrun fue figura reconocida en círculos que mantenían vínculos con el pasado. Asistía a funerales de antiguos miembros de las SS, participaba en encuentros privados y respaldaba a figuras como Rudolf Hess. Aunque nunca habló directamente del Holocausto, tampoco lo reconoció. No escribió memorias ni dio entrevistas amplias, pero mantenía correspondencia con condenados y promovía su defensa. El periodista Oliver Schromm la describió como una princesa nazi destacada. La teóloga Katharina von Kellenbach la señaló como un vínculo entre antiguos colaboradores del régimen y jóvenes simpatizantes. También fue identificada como una de las personas que ofreció ayuda económica a Anton Malot, exguardia, acusado de haber matado a más de 100 prisioneros en el campo de Theresienstadt,
Entre las víctimas se encontraba el abuelo del periodista Peter Finkelgruen. En 2001, Mayotte fue condenado por esos crímenes. En sus últimos años, Gudrun vivió en las afueras de Múnich. Evitaba los medios, pero era vista en reuniones discretas con personas mayores que brindaban con copas en memoria de los tiempos del pasado. Para muchos, representaba una figura simbólica, una heredera silenciosa. No participaba en actos públicos, pero su influencia seguía presente en ciertos círculos. Falleció el 24 de mayo de 2018, a los 88 años, en su casa cerca de Múnich. Su tumba es simple, sin placas visibles ni adornos. Su historia no es la de alguien que cuestionó su origen, sino la de quien eligió mantenerlo. Mientras otros hijos de altos cargos rechazaban el pasado, Gudrun lo sostuvo. Nunca negó quién era, y en vez de alejarse, se aferró a ese legado como parte esencial de su identidad. En una sociedad que trató de superar los horrores del régimen anterior, ella representó algo distinto, la continuidad de una historia que otros intentaron dejar atrás. Rolf Mengele, el hijo del médico de las SS que cargó con una herencia maldita. Rolf Mengele nació en Alemania en 1944, en plena guerra, cuando el régimen nazi ya comenzaba a desmoronarse. Durante los primeros años de su vida, creyó ser simplemente un niño más, criado por su madre, Irene Schoenbein, en un ambiente donde la figura de su padre estaba ausente. Su madre le dijo que su progenitor había muerto como héroe en combate, y Rolf creció convencido de esa historia. A lo largo de su infancia, recibía ocasionales noticias de un tal tío Fritz, al que admiraba profundamente sin saber quién era realmente. El entorno familiar evitaba cualquier mención clara sobre el pasado, y así se mantuvo el secreto durante más de una década. Fue en 1956, cuando Rolf tenía 12 años, que la verdad salió a la luz. Su madre le confesó finalmente que aquel hombre al que había estado escribiendo cartas durante años no era su tío, sino su verdadero padre. Su nombre real no era Fritz, sino Josef Mengele, el médico de las SS apodado el Ángel de la Muerte, conocido por los crueles experimentos médicos realizados con prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz. Esta revelación marcó un antes y un después en la vida del joven Rolf, quien se vio obligado a enfrentar no solo una nueva identidad familiar, sino también el estigma que conllevaba llevar el apellido Mengele. El impacto psicológico fue profundo. En la escuela, sus compañeros comenzaron a insultarlo con sobrenombres como criminal, pequeño nazi o SS Mengele. La información sobre quién era su padre se había esparcido rápidamente, y Rolf quedó expuesto al rechazo social y la humillación. A pesar de haber vivido sin ningún tipo de ideología política y ajeno al pasado de su padre, el peso de ese apellido lo acompañaría toda su vida. El entorno escolar se volvió hostil, y su vida cotidiana pasó a estar marcada por la vergüenza, el aislamiento y la necesidad de comprender un pasado que hasta ese momento le había sido ocultado. La noticia también alteró la dinámica con su padre. Aunque nunca habían convivido, Josef Mengele intentó establecer contacto con él y mantener una relación desde el exilio. En 1977, cuando Rolf tenía 33 años, accedió a viajar a São Paulo, Brasil, para reencontrarse con su progenitor. En ese encuentro, Rolf se encontró con un anciano obsesionado por su seguridad, siempre a la defensiva, y que vivía con la paranoia de ser descubierto. Durante su breve visita, Rolf intentó obtener respuestas sobre el papel que Josef había desempeñado durante el régimen nazi. Le preguntó directamente por el Holocausto y los crímenes en Auschwitz, pero las respuestas fueron vagas, llenas de evasivas y sin ningún tipo de arrepentimiento. Rolf declaró más adelante que nunca pudo entender cómo su padre había sido capaz de participar en actos tan atroces. A pesar de aquel encuentro, la distancia emocional entre ambos era evidente y el vínculo nunca llegó a consolidarse. Poco después, en 1979, Josef Mengele murió ahogado en una playa cercana a São Paulo. Las circunstancias de su muerte fueron ambiguas, pero el hecho puso fin a una vida marcada por el ocultamiento y la fuga. Al enterarse de la noticia, Rolf viajó a Brasil para recuperar los objetos personales de su padre, motivado por el deseo de proteger a su familia de las consecuencias mediáticas. Temía que el apellido afectara los negocios de la familia y que la herencia moral de su padre los alcanzara. Durante los siguientes años, Rolf se mantuvo en silencio.
No hablaba públicamente sobre su padre ni concedía entrevistas. La familia Mengele le pidió que evitara cualquier exposición mediática y que no volviera a mencionar el tema. Este silencio se prolongó hasta 1985, cuando Rolf decidió romper con todo. Concedió una entrevista a la revista alemana Bunte, donde relató por primera vez su historia y confesó el impacto que había tenido para él descubrir la identidad de su padre. Esta decisión provocó una ruptura definitiva con el resto de la familia, que le reprochó haber expuesto públicamente su historia y haber afectado el apellido familiar. Después de aquella confesión, Rolf tomó medidas concretas para desvincularse de su legado. Se cambió el apellido a Jenkel para que sus hijos no tuvieran que cargar con la misma herencia. Dejó claro que su intención era proteger a su familia y construir una vida alejada del pasado. Durante décadas evitó el protagonismo público y mantuvo un perfil bajo. No volvió a participar en entrevistas ni apariciones mediáticas. Sin embargo, en 2008 decidió dar un paso más y pidió perdón públicamente a la comunidad judía por los crímenes de su padre. Expresó su rechazo al nazismo y manifestó su deseo de viajar a Israel, aunque finalmente descartó la idea por respeto a los sobrevivientes del Holocausto, temiendo que su presencia pudiera resultar ofensiva para algunos. En 2017, las autoridades brasileñas exhumaron los restos de Joseph Mengele para ser utilizados como material educativo en cursos de medicina forense. Al ser contactado, Rolf rechazó viajar a Brasil o reclamar el cuerpo de su padre. No quiso participar en el proceso ni involucrarse en los asuntos relacionados con sus restos. Para ese entonces llevaba más de 3 décadas apartado de la esfera pública y había decidido mantener su vida completamente alejada de la figura paterna. Desde muy joven, Rolf había sentido una profunda vergüenza por las acciones de su padre. Los experimentos médicos que Joseph Mengele realizó en Auschwitz, en especial con gemelos y niños, eran para él motivo de horror. Sabía que su padre había inyectado bacterias en menores, extraído órganos, realizado disecciones sin anestesia e incluso cosido a 2 niños para intentar crear siameses. También conocía la historia de las rampas de selección donde su padre decidía quién vivía y quién moría al llegar a los campos. Aquellos crímenes, explicó Rolf en varias ocasiones, eran contrarios a toda ética y nunca encontró una justificación que le permitiera entenderlos. Aunque no participó en política ni formó parte de ningún movimiento público contra el nazismo, su silencio fue un reflejo del rechazo que sentía. Eligió el anonimato como forma de desmarcarse y proteger a su entorno, consciente de que la historia de su padre lo perseguiría siempre. Su vida se convirtió en un ejemplo silencioso del costo personal de ser descendiente de uno de los criminales más temidos del régimen nazi. Eligió el camino opuesto al de figuras como Gudrun Himmler o Eda Göring, quienes defendieron a sus padres o evitaron rechazar su legado. Rolf lo hizo desde la distancia, sin estridencias, pero con decisiones claras que marcaron su deseo de romper con el pasado. Murió alejado de los medios y sin buscar notoriedad. Su historia, sin embargo, ha sido citada como un caso representativo del peso que los hijos de los altos mandos nazis han debido soportar, no por sus actos, sino por los de quienes los precedieron. En el caso de Rolf Mengele, esa carga fue afrontada con rechazo, silencio y finalmente con un acto público de perdón. ¿Y si mi padre tenía razón? La historia de Horst Wächter. Horst Wächter nació en una familia que formaba parte activa del sistema nazi. Su padre, Otto Wächter, fue gobernador del distrito de Galitzia en la Polonia ocupada y estuvo directamente implicado en la administración del gueto de Cracovia, así como en la implementación de medidas que favorecieron la deportación masiva de judíos hacia campos de exterminio. Formó parte de las SS y fue uno de los hombres de confianza de Himmler, aunque al final de la guerra cayó en desgracia y pasó a la clandestinidad, ayudado por miembros del Vaticano mientras intentaba huir a Sudamérica. Nunca llegó a ser juzgado, porque murió en Roma en 1949, en circunstancias que su hijo considera sospechosas. Décadas después, Horst Wächter todavía conserva una fotografía de su padre en uniforme y una caja de recuerdos que ha defendido con tenacidad. A diferencia de otros hijos de jerarcas nazis que condenaron las acciones de sus padres, Horst insiste en separar la figura de su padre del aparato criminal del Tercer Reich. En entrevistas, ha afirmado que su padre no fue un criminal, sino un patriota obligado por las circunstancias,
alguien que hizo lo que pudo en un sistema caótico. Esta postura ha generado incomodidad en los círculos históricos y en su propia familia, sobre todo cuando ha participado en documentales o debates públicos donde evita calificar a su padre como responsable de crímenes de guerra. La tensión entre el pasado y su visión personal quedó registrada de forma contundente en el documental My Nazi Legacy, donde Horst aparece junto a Niklas Frank, hijo de Hans Frank, en una confrontación directa entre dos maneras opuestas de procesar la herencia del nazismo. Mientras Niklas expresa un rechazo rotundo y repudia las acciones de su padre, Horst se muestra incómodo, evita definiciones tajantes y, en algunos momentos, justifica ciertos actos. Aunque admite que hubo sufrimiento durante la ocupación, insiste en que su padre no participó en asesinatos, a pesar de las pruebas históricas que lo vinculan con decisiones administrativas que facilitaron la muerte de miles. Su posición ha sido criticada por muchos, especialmente por sobrevivientes del Holocausto y por historiadores que ven en su defensa una forma de revisionismo. Sin embargo, Horst sostiene que su búsqueda no es ideológica, sino personal, y que su interés está centrado en comprender al hombre que conoció brevemente, antes de que muriera cuando él tenía apenas 9 años. Ha llegado a decir que simplemente quiere conocer toda la verdad, aunque su interpretación de esa verdad a menudo minimiza las implicaciones del cargo que su padre ejercía en el régimen. Horst Wächter representa una de las expresiones más complejas de los hijos del nazismo. No encaja en el perfil del hijo que rompe con el pasado, ni en el del que lo abraza con orgullo. Su postura está marcada por una lucha entre los afectos familiares y las responsabilidades históricas. La memoria que conserva de su padre está atravesada por la figura de un hombre ausente, cuya imagen idealizada parece haber pesado más que los documentos oficiales, las órdenes firmadas o los testimonios de las víctimas. Y aun con todo eso, Horst sigue diciendo que su padre no fue como los demás, que él no era un asesino. Brigitte Höss, infancia al lado del campo de la muerte. Cuando se acercaba la Navidad del año 2021, Brigitte Höss se sentó en el sillón de su casa en las afueras de Washington. Tenía 88 años, los labios pálidos, el cabello delgado y blanco, los brazos finos y una voz más débil que la vez anterior. Aún así, su mente seguía clara y sus ojos mostraban algo de vida. Junto a ella estaba un árbol de Navidad viejo, decorado con adornos que, décadas atrás, había traído desde Alemania. Algunos los había hecho su madre, Hedwig Höss, cuando vivían en Auschwitz. Brigitte era hija de Rudolf Höss, el comandante del campo. Thomas Harding, el periodista que estaba frente a ella, ya la había entrevistado por primera vez en 2013. Le había tomado 3 años convencerla. Hasta entonces, Brigitte apenas había dicho nada sobre su infancia en el campo, ni siquiera a sus hijos. Nunca había hablado con un periodista. Esa primera entrevista se transformó en más de 20 horas de grabaciones y en un artículo que se difundió en muchos países. Fue la primera vez que un hijo del comandante de Auschwitz decidió hablar. Brigitte le contó que tenía 7 años cuando llegó con su familia a la villa al lado del campo en 1940. Vivieron allí hasta 1944, cuando se trasladaron a Berlín. En abril de 1945, justo antes de que el Ejército Rojo llegara, su padre huyó. Se hizo pasar por marinero y trabajó en una granja cerca de Flensburgo. Brigitte, su madre y sus hermanos se escondieron en una fábrica de azúcar cercana. Un año después, un capitán británico fue enviado a buscar a su padre. Ese capitán era el tío abuelo del propio periodista, Hans Alexander, un judío alemán de Berlín. Encontró a Brigitte y al resto en la fábrica, gritó tanto exigiendo saber el paradero de Rudolf que ella le dijo que tuvo dolores de cabeza por el resto de su vida. Gracias a lo que le dijo su madre, el capitán logró arrestar a Rudolf Höss. Más tarde, el periodista escribió un libro sobre eso. Brigitte dejó Alemania en los años 50 y se mudó a España. Trabajó como modelo en Madrid durante 3 años y conoció a un ingeniero irlandés estadounidense que se convirtió en su esposo. A mediados de los 70, se instalaron en Washington, donde ella trabajó durante 35 años en una tienda de ropa. Aunque había contado muchas cosas en la primera entrevista, había detalles que habían quedado sin respuesta. Así que Thomas volvió a su casa para hacer una última conversación, por si acaso no había otra oportunidad. La sala estaba en penumbra, desordenada.
Cuando le preguntó cuál era su primer recuerdo, Brigitte respondió sin dudar: Auschwitz. No recordaba nada de antes. Dijo que era más cercana a su hermano Hans-Jürgen, con quien se divertía más. Iba a montar a caballo con su hermana. Dormía en el mismo cuarto que Heidetraud. Klaus y Hans-Jürgen compartían otra habitación, y la bebé, Annegret, dormía en una canasta junto a una niñera. A pesar de que parecía una vida normal, Brigitte dijo que siempre supieron que había peligro. Cuando sonaban las alarmas por ataques aéreos, bajaban corriendo al sótano con una maleta que tenían lista junto a la cama. Su madre les decía cuándo ir abajo. Sus padres, según ella, se querían mucho. Los fines de semana su padre no tenía que ir a trabajar, como ella lo llamaba, y pasaba el tiempo en casa. Lo describía como un padre excelente. Fumaba un cigarro por toda la casa los domingos. Comían juntos como una familia. Aseguró que en ese momento no sabían a qué se dedicaba realmente su padre. Contó con entusiasmo cómo celebraban la Navidad. Sus padres decoraban el árbol y luego su padre tocaba una campana. Entonces les dejaban entrar y veían las luces, que eran velas blancas reales. Pero antes de acercarse debían cenar. Después podían tomar unas pocas galletas que estaban colgadas en el árbol, pero solo unas pocas. Dijo que sabía que los jardineros y trabajadores de la casa eran prisioneros del campo. Según Brigitte, ellos siempre parecían contentos. Aseguró que los presos llamaban a su madre el ángel de Auschwitz. Le sorprendió que eso causara reacción. Respondió que su madre era simplemente una buena persona, sin más. En los años 70, Hedwig fue a visitarla en Washington. Hablaron poco sobre el pasado. Brigitte creía que su madre sí sabía lo que pasaba en el campo, pero que no podía hacer nada, y que por eso se centraba en cuidar a sus hijos y a su esposo. Antes de ser ejecutado en Auschwitz en abril de 1947, Rudolf Höss escribió una carta a sus hijas Brigitte y Heidetraud. En ella les pedía que cuidaran a su madre y la rodearan de cariño. Cuando el periodista leyó esa carta, Brigitte dijo que eso era exactamente lo que recordaba de él, que lo amaba, que había sido un padre maravilloso. Dijo que les daba besos antes de dormir y les deseaba buenas noches en alemán. Sin embargo, cuando la conversación tocó el tema del campo, su tono cambió. Dijo que con el tiempo se enteraron de lo que realmente había ocurrido, que no le gustaba hablar de eso, que no creía que fuera culpa de su padre, que él no sabía en qué se había metido, que era un hombre triste muchas veces, que su madre le había dicho que él estaba muy infeliz. El periodista le insistió, le preguntó cómo podía decir que era una persona maravillosa si era responsable de más de 1 millón de muertes. Ella dudó, respondió que no lo veía de esa forma. Luego, cuando él repitió los hechos, ella admitió que sí, que había ocurrido, que había sido en Auschwitz, que su padre era el responsable. Aún así, insistió en que no quería saber ciertos detalles, que quizá había superiores que lo obligaron. Finalmente dijo que sí, que lo aceptaba, pero muy en voz baja. Después de esa entrevista, Thomas guardó su grabadora y se despidió. Menos de 2 años más tarde, en octubre de 2023, Brigitte murió. Su hermana Annegret era la única que quedaba viva, pero era apenas una bebé cuando vivieron en el campo. Con la muerte de Brigitte, se fue también el último testimonio directo de cómo era la vida de la familia Höss en la casa junto a Auschwitz. En marzo de 2024, la película La zona de interés ganó 2 premios Oscar. La historia mostraba precisamente lo que Brigitte había contado, la vida cotidiana en la casa del comandante, justo al lado del campo. La película se estrenó después de su muerte. Por eso, Thomas Harding dijo sentirse agradecido de haber podido registrar esas palabras antes de que fuera tarde, porque para él ayudan a entender cómo personas comunes pudieron participar en hechos tan atroces. Niklas Frank, el hijo que eligió hablar. Mientras muchos hijos de figuras del régimen nazi optaron por guardar silencio o negar lo ocurrido, Niklas Frank decidió mostrarse en público y hablar directamente sobre la historia de su familia. Era hijo de Hans Frank, quien ocupó el cargo de gobernador general en la Polonia bajo ocupación alemana, y no trató de defender su apellido ni de suavizar el recuerdo de su padre. Niklas nació en 1939 y durante sus primeros años vivió rodeado de lujos en Cracovia, mientras su padre estaba a cargo del gobierno en esos territorios. En ese tiempo, él no conocía los detalles de lo que pasaba bajo la autoridad de su padre.
Después de la guerra, las cosas cambiaron. En 1946, Hans Frank fue juzgado en los juicios de Nuremberg, hallado culpable por crímenes contra la humanidad y ejecutado. Para Niklas, esa ejecución fue el punto de partida de una relación difícil con el pasado de su familia. Mientras otros descendientes optaban por guardar distancia o buscar excusas, él tomó otra dirección. En 1987 publicó un libro titulado El Padre, en el que habló directamente de las acciones y la responsabilidad de Hans Frank. El libro causó un gran impacto en Alemania, ya que rompía con la costumbre de proteger a los familiares involucrados en el régimen. No fue una biografía común. Mostraba a su padre como un hombre interesado solo en su propio beneficio, más preocupado por su posición que por ideas políticas. La obra fue vista como un ejemplo poco habitual de distancia pública con respecto al pasado familiar. Después de la publicación, Niklas participó en charlas y actividades, donde dejó clara su postura crítica sobre el pasado nazi. Siguió manteniendo esa visión durante años. No intentó cambiar la historia familiar ni reducir lo que su padre había hecho. Su camino no estuvo libre de señalamientos. Algunas personas lo criticaron por hacer públicas las acciones de su familia, pero otros reconocieron su aporte a la memoria del pasado. Niklas siempre dijo que enfrentar esa historia era una responsabilidad tanto individual como social, y que olvidar no era una opción. Con el tiempo, Niklas Frank contó también lo difícil que había sido crecer con un apellido ligado al nazismo. Admitió que la relación con su padre, incluso después de que ya no estaba vivo, siguió siendo lejana y nunca logró una reconciliación emocional. Pasó los últimos años de su vida en Alemania. Aunque se alejó un poco de los medios, continuó apoyando la idea de recordar los hechos históricos y de no minimizar los crímenes del régimen. Su historia muestra que algunos hijos del Tercer Reich eligieron enfrentar el legado de forma pública y crítica. Él fue uno de los que decidieron poner una distancia clara entre sus vidas y las acciones de sus padres, y eligió seguir un camino distinto al de otros de su misma generación. Ricardo Eichmann, de las excavaciones en Egipto a la sombra del Holocausto. Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables del exterminio de millones de judíos, nació en la ciudad de Solingen en 1906. Ya ocupaba un cargo elevado dentro de las SS cuando comenzó la guerra en Europa, y cumplía su función con disciplina y precisión. Su principal labor durante los últimos años del conflicto fue encargarse de toda la organización de los traslados masivos hacia los campos de exterminio y de ejecutar el plan para eliminar a todos los judíos del continente, según lo acordado en la conferencia de Wannsee en 1942. Aunque rara vez pisaba los campos, Eichmann coordinaba desde su escritorio cada detalle de las muertes que se llevaban a cabo. Cuando las tropas alemanas tomaron control de Hungría el 19 de marzo de 1944, Eichmann se trasladó de inmediato al país para aplicar directamente la llamada solución final. En diciembre de ese mismo año se escapó de Budapest antes de que el Ejército Rojo cerrara por completo el acceso a la ciudad. Regresó a Berlín y allí ordenó destruir todos los papeles que lo comprometieran en las matanzas del Holocausto. Como ocurrió con otros miembros de las SS en los últimos momentos de la guerra, Eichmann y su familia lograron mantenerse a salvo en Austria cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. Aún así, poco después fue atrapado por soldados estadounidenses y pasó un tiempo en distintos centros de detención para oficiales de las SS. Usaba una identidad falsa con el nombre Otto Eckmann. Consiguió fugarse de un grupo de trabajo en la localidad de Cham, Alemania, tras enterarse de que alguien había revelado su verdadero nombre. Para entonces, Rudolf Höss ya había comenzado a declarar en los juicios de Nuremberg y lo había señalado directamente como la persona encargada de planear el Holocausto. Eichmann comprendía que tenía que desaparecer cuanto antes. En 1948 consiguió papeles para vivir en Argentina y documentos falsos con el nombre Ricardo Clement, gracias a una red dirigida por el obispo Alois Hudal. Siguió el camino de los conventos hasta llegar a Italia y desde allí partió hacia Argentina, donde se instaló en una zona residencial de Buenos Aires llamada Olivos. Bajo su nueva identidad, comenzó a trabajar en la fábrica de Mercedes-Benz y con el tiempo ascendió hasta ocupar el cargo de jefe de sección. Su esposa y sus 3 hijos, Klaus, Nicolás y Horst Adolf, se reunieron con él poco después en ese mismo lugar.
Allí comenzó una nueva etapa. No hablaba nunca del pasado ni mencionaba su rol en el genocidio, porque sabía que los servicios secretos israelíes lo estaban buscando en cada rincón del mundo. En 1955 tuvo un hijo más, al que llamó Ricardo, como se acostumbraba en el país. Cuando ese niño tenía apenas 5 años, agentes del Mossad secuestraron a Eichmann y lo trasladaron a Jerusalén para ser juzgado por delitos de lesa humanidad en una operación conocida como Garibaldi. Nadie le explicó al pequeño Ricardo por qué su padre había desaparecido. Más tarde se enteró de que fue ejecutado y que sus cenizas fueron lanzadas al mar Mediterráneo. Con los años, descubrió en los libros de historia que su padre había sido uno de los mayores responsables de los crímenes cometidos durante la guerra. Le costó aceptar que su padre había llevado una vida completamente diferente en Alemania, donde fue responsable de tantas muertes. Pero cuanto más aprendía, mayor era el rechazo que sentía hacia él y sus decisiones. Ricardo estudió prehistoria, arqueología clásica y egiptología en la Universidad de Heidelberg durante los años 70. Eligió especializarse en cultura egipcia antigua y participó en diversas excavaciones en esa región, no muy lejos del sitio donde su padre fue ajusticiado. No ha ofrecido muchas entrevistas a lo largo de su vida, pero en las pocas ocasiones en que ha hablado con la prensa, ha dejado claro que no comparte la ideología que su padre defendió. Hoy es un investigador destacado en su área y ocupó durante 25 años la dirección del Departamento de Oriente en el Instituto Arqueológico Alemán, con sede en Berlín, entre 1996 y 2020. En 1995 aceptó conversar con Zvi Aharoni, el agente del Mossad que logró ubicar a su padre y que participó directamente en su captura. No existen detalles públicos sobre lo que hablaron, pero Ricardo declaró más adelante que ese encuentro le dejó una profunda impresión. Heinrich, Elke y Silke Peiper, la herencia silenciosa del oficial de las SS más temido. Joachim Peiper fue uno de los oficiales más célebres y temidos de las Waffen-SS. Estuvo entre los protegidos de Heinrich Himmler y trabajó directamente como ayudante personal de Himmler antes de convertirse en comandante de combate. Fue un ferviente creyente en la ideología nazi y ascendió rápidamente en las filas de las SS por su fanatismo, su cercanía con altos mandos y su brutalidad. Como comandante del primer regimiento blindado de la división Leibstandarte SS Adolf Hitler, participó en múltiples operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la invasión de Francia, la campaña en el Frente Oriental y la ofensiva de las Ardenas. Durante esta última, su unidad estuvo involucrada en la masacre de Malmedy, donde decenas de prisioneros de guerra estadounidenses fueron ejecutados. Después de la guerra, Peiper fue juzgado por crímenes de guerra en los juicios de Dachau y condenado a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua y luego fue liberado en libertad condicional tras cumplir poco más de una década. A pesar de sus antecedentes, nunca mostró arrepentimiento ni reconoció responsabilidad por los crímenes cometidos por sus hombres. Tras salir de prisión, se instaló con su familia en Alemania Occidental y años después se trasladó al sur de Francia, donde vivió con un perfil bajo hasta su asesinato en 1976, tras ser descubierto por grupos antifascistas que incendiaron su casa mientras él dormía. Joachim Peiper tuvo 3 hijos con su esposa Sigurd Hinrichsen, quien había trabajado como secretaria personal de Himmler y se mantuvo fiel a la causa nacionalsocialista incluso después del colapso del régimen. Los 3 hijos, Heinrich, Elke y Silke, crecieron en un entorno condicionado por la figura de su padre y por la sombra que el apellido Peiper arrastraba desde la posguerra. Durante los años posteriores a la liberación de Joachim, la familia vivió en Alemania Occidental y trató de llevar una vida relativamente reservada, aunque en círculos cercanos a antiguos miembros de las SS y simpatizantes del Tercer Reich. La madre mantuvo una posición firme en defensa de su esposo y nunca renegó públicamente de sus ideas o de su pasado como alto oficial nazi. Heinrich Peiper, el hijo mayor, fue quien más tiempo compartió con su padre tras su liberación. Siendo adolescente cuando Joachim fue puesto en libertad, presenció de cerca los años más tensos de la familia, incluyendo el traslado a Traves, en Francia, donde su padre intentó llevar una vida tranquila rodeado de libros y de recuerdos de su tiempo como militar.
Heinrich, no adoptó ninguna postura pública respecto al legado de su padre y no existen registros de declaraciones suyas sobre los crímenes por los que Joachim fue condenado. Vivió alejado de los medios y no se conoce ninguna actividad profesional destacada asociada a su nombre. Al igual que sus hermanas, su vida transcurrió de manera discreta, sin intervenciones públicas ni manifestaciones ideológicas. Elke Peiper, la hija del medio, creció en un ambiente de silencio y negación. Aunque pasó su infancia rodeada de fotografías militares y relatos nostálgicos sobre el pasado, nunca ofreció testimonio público ni concedió entrevistas sobre su familia. No existen pruebas de que haya formado parte de movimientos extremistas ni de que haya intentado reivindicar públicamente el papel de su padre en la guerra. Su nombre aparece únicamente en registros civiles y documentos familiares, pero no figura en ninguna publicación relacionada con el legado del nazismo ni con la defensa o condena del pasado de Joachim Peiper. Al igual que sus hermanos, se mantuvo apartada de cualquier actividad pública o mediática. Silke Peiper, la menor, fue apenas una niña cuando su padre fue asesinado en Francia. Su memoria sobre él se formó a través del relato de su madre y del entorno familiar que preservó la imagen de Joachim como un soldado leal. A lo largo de los años, Silke tampoco se pronunció públicamente sobre el pasado de su padre ni ofreció declaraciones a medios o investigadores. No se conocen vínculos suyos con organizaciones políticas ni con asociaciones de antiguos miembros de las SS. Vivió su vida adulta fuera del foco mediático, sin dejar registros públicos relevantes más allá de los familiares. Al igual que sus hermanos, eligió el silencio como forma de vida ante el peso del apellido Peiper. Los tres hermanos crecieron con la marca de un padre considerado criminal de guerra, en una familia que nunca renegó del pasado y en un país que intentaba reconstruirse sin mirar hacia atrás. Ninguno de ellos optó por romper el silencio ni por hacer pública una postura crítica o de distanciamiento frente al legado paterno. A diferencia de otros descendientes de oficiales de las SS que optaron por confrontar el pasado familiar, los hijos de Joachim Peiper decidieron preservar su privacidad y mantener una vida alejada del debate histórico o político. Su caso muestra un ejemplo de herencia silenciosa, donde la historia se conserva en el ámbito doméstico y el apellido se lleva sin exposición, sin condena ni reivindicación, simplemente como un hecho del que no hablar. Jorge Priebke, cargando el apellido de un verdugo. Durante la guerra, Erich Priebke era oficial de las SS, con el grado de capitán, y había sido parte de la Gestapo en Roma, donde estuvo directamente implicado en la masacre de las fosas ardeatinas, una ejecución colectiva en la que murieron 335 personas, muchas de ellas civiles. Tras el conflicto, logró escapar y adoptó una nueva identidad en Argentina, donde vivió por décadas en la ciudad de Bariloche. Fue allí donde formó una familia, se casó con Alicia Stoll y tuvieron 2 hijos, uno de ellos llamado Jorge. Mientras su padre llevaba una vida tranquila como director de una escuela, ocultando su pasado, los hijos crecían en un entorno relativamente normal, sin saber al principio los detalles exactos de lo que había hecho su padre durante la guerra. Cuando en los años 90, Erich fue finalmente identificado, capturado y extraditado a Italia para ser juzgado, su familia se convirtió de forma involuntaria en el centro de atención. Jorge, el hijo mayor, defendió públicamente a su padre y denunció lo que consideraba una persecución tardía. En entrevistas concedidas a medios argentinos, sostuvo versiones que intentaban justificar el contexto de las órdenes recibidas por oficiales como su padre, y en una ocasión, cuando se debatía dónde enterrarlo tras su fallecimiento, llegó a decir con sarcasmo que lo enterraran en Israel, porque tal vez así quedarían tranquilos, una frase que fue duramente criticada. Esa reacción mostró cómo el legado de muchos miembros de las SS seguía marcando profundamente a sus descendientes, no solo por la herencia histórica, sino por la presión social, el estigma, las divisiones familiares y la forma en que cada uno afrontaba la culpa, la responsabilidad o la negación. Jorge no fue parte del aparato nazi, ni estuvo implicado en crímenes, pero su vida quedó definida por la figura de su padre. A diferencia de otros hijos que eligieron el silencio o el rechazo, él optó por mantener una postura firme de defensa, lo que lo alejó de la línea más habitual de autocrítica que adoptaron otros descendientes. Años después, cuando Erich Priebke murió bajo arresto domiciliario, hubo discusiones sobre su entierro, protestas, y ningún cementerio en Roma quiso aceptar el cuerpo.
Su hijo intervino nuevamente, y esas declaraciones volvieron a tener repercusión, reabriendo el debate sobre la memoria, el perdón y el rol de los hijos de aquellos que formaron parte de las SS. Klaus Georg Altmann, el hijo que nunca renegó del carnicero de Lyon. Klaus Georg Altmann nació dentro de una familia marcada por la violencia institucional del Tercer Reich. Su padre, Klaus Barbie, fue un oficial de las SS y jefe de la Gestapo en Lyon durante la ocupación alemana en Francia. Era conocido por su brutalidad en la persecución de la resistencia francesa, la tortura sistemática de prisioneros y la deportación de niños judíos, especialmente en el caso de la redada en la casa de Issou. Al terminar la guerra, Barbie logró escapar del juicio gracias a las rutas clandestinas utilizadas por muchos miembros de las SS y se refugió en Bolivia bajo el nombre falso de Klaus Altmann, donde reconstruyó su vida con ayuda de redes anticomunistas y colaboración de servicios de inteligencia extranjeros. Fue en Bolivia donde su hijo Klaus Georg creció, en un entorno que ocultaba cuidadosamente el pasado real del padre y evitaba cualquier mención directa de sus crímenes. A diferencia de otros hijos de jerarcas nazis, Klaus Georg no rompió el vínculo con la figura paterna ni adoptó una postura crítica con el tiempo. Al contrario, durante los años en que su padre fue descubierto y posteriormente extraditado a Francia en la década de 1980, Klaus Georg apareció públicamente en varias ocasiones para defenderlo. Cuando Barbie fue sometido a juicio por crímenes contra la humanidad, su hijo estuvo presente en el proceso judicial, afirmando ante los medios que su padre no era culpable de las atrocidades que se le atribuían. Según sus propias palabras, la imagen de Barbie había sido distorsionada por la propaganda y los intereses políticos, y consideraba que las acusaciones no se ajustaban a la verdad sobre el hombre que conoció en el ámbito familiar. Durante el juicio en Lyon, que atrajo la atención internacional por la gravedad de los cargos y la cantidad de víctimas involucradas, Klaus Georg mantuvo una actitud constante de respaldo. No expresó empatía por los testimonios de los sobrevivientes, ni reconoció la responsabilidad de su padre en las operaciones represivas de la Gestapo. Para él, Klaus Barbie había sido un oficial obediente, parte de un contexto histórico en el que las decisiones debían entenderse como actos militares, no como crímenes deliberados. En ningún momento adoptó una postura de revisión crítica, ni se mostró dispuesto a dialogar con las víctimas. Incluso después de la condena, su posición no cambió. Rechazó la sentencia como un acto de justicia selectiva motivado por la política de los vencedores. Tras la muerte de Klaus Barbie en prisión en 1991, Klaus Georg no modificó públicamente su relato. Se mantuvo en Bolivia por temporadas, alejado de la vida política y sin exponerse en nuevos foros, pero sin retractarse de las declaraciones que había ofrecido durante el juicio. Nunca se le vio participar en actividades relacionadas con la memoria del Holocausto, ni ofreció disculpas o reflexiones sobre el impacto del legado paterno. Tampoco mostró intención de cambiar su apellido o de distanciarse simbólicamente del pasado. A diferencia de otros descendientes de criminales nazis que optaron por el silencio, el exilio interno o la denuncia activa del horror, él eligió mantener el vínculo familiar y negar la validez de los procesos judiciales que condenaron a su padre. No existen registros de que haya escrito memorias, participado en documentales o concedido entrevistas posteriores que revelaran una evolución en su pensamiento. Su actitud frente a la historia fue la de preservar una imagen privada del padre como figura respetable, desligada de la dimensión criminal establecida por la justicia. Incluso en los años posteriores al juicio, evitó declaraciones, pero tampoco se retractó ni expresó dudas sobre la defensa que había realizado. Su historia representa una de las posturas más firmes de negación o relativización dentro del grupo de hijos de oficiales de las SS y contrasta con aquellos que, enfrentados al pasado, eligieron otras formas de asumirlo. En el caso de Klaus Georg, el vínculo con el padre se mantuvo intacto hasta el final, sin cambios, sin rupturas y sin reconocimiento alguno del dolor causado. Después de escuchar las voces de estos hijos, de ver cómo cada uno enfrentó su historia de formas tan distintas, queda claro que el pasado no se borra al terminar una guerra. Algunos crecieron admirando a sus padres sin saber lo que habían hecho. Otros huyeron de sus apellidos, de sus recuerdos, de las fotografías escondidas. Hubo quienes lo negaron todo hasta el final, y también quienes eligieron hablar en público, buscando entender, denunciar o simplemente liberar el peso que arrastraban,
No existe una forma única de vivir con un legado así. Lo que sí queda es la evidencia de que la herencia del Tercer Reich no terminó con sus líderes. Continuó en los hogares, en los silencios, en las conversaciones que nunca se tuvieron. Este documental no intenta justificar, ni condenar, ni dar respuestas. Solo muestra lo que ocurrió después, cuando el mundo intentaba reconstruirse, pero las cicatrices seguían abiertas en quienes no habían empuñado un arma, pero llevaban un apellido manchado de sangre. Porque tras la caída de un imperio, también quedan los que nacieron bajo su sombra.